Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos queridos, les invito a abrir la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2. Y vamos a ver un poquito acerca del creyente y su relación con las autoridades de este mundo. Siempre a lo largo de la historia ha habido gobernadores en esta tierra, ¿verdad? A un inicio no los hubo, pero posteriormente sí se instituyó. Y desde ahí ya esto ha sido algo sucesivo, ¿no? Nosotros, como creyentes hermanos, nuestra responsabilidad es orar por las autoridades que están gobernando nuestro país. ¿Cuánto dicen amén? Fíjate que en 1 Timoteo 2:1 dice de esta manera la palabra del Señor. Exhorto, dice, ¿no? Ante todo, es una motivación para todos, a que se hagan, dice, son 4 cosas que hay que hacer. Primero, rogativas, luego, oraciones, luego, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quiénes, amados hermanos? Por todos los hombres. ¿Sabías que tenías que orar también por tu jefe de tu trabajo? Tienes que orar por tus catedráticos en la universidad, por tus profesores, por tus vecinos, por todas aquellas personas que te rodean. Dice que oremos por todos los hombres. También tenemos que orar ahí por nuestros parientes que aún no conocen al Señor, y por toda la población de Bolivia también tenemos que orar, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Independientemente de cualquier factor que nos diferencie, ¿no? En el versículo 2 dice que también tenemos que orar por los reyes. Hoy en día hay reyes en algunos países, pero por lo general el rey en varios países ya ha sido sustituido por los presidentes, ¿verdad? Entonces tenemos que orar por los presidentes, y especialmente por el presidente de nuestro país. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tenemos que hacer 4 cosas, como hemos visto: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, ¿no? Entonces, nuestro deber había sido orar por el presidente de nuestro país y por todos los que están, dice el versículo 2, ¿en qué? En eminencia. Ahí también el sinónimo de eso es por todos los que están en autoridad. No solo el presidente, entonces hay ministros, hay varias autoridades, no hay gobernadores acá en los departamentos, hay alcaldías. Por todos ellos tenemos que orar, hermano. Entonces, las autoridades de nuestro país tienen que ser parte de nuestra lista de oración. A veces oramos por nuestro trabajo, por nuestro negocio, ¿no? Por los hijos. Es bueno, muy bueno orar, pero también en la lista de oración tienen que entrar nuestros gobernantes, ¿no? Y sabes, el orar por las autoridades de nuestro país trae un beneficio. Fíjate qué dice ahí en el versículo 2. Nuevamente leamos el versículo 2, todos juntos, pero 2 y 3. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cuántos quieren vivir quieta y reposadamente, hermanos? Todos queremos vivir así, ¿verdad? Otra versión de la Biblia, ¿sabes cómo dice en este versículo? Dice de esta manera, la nueva versión internacional dice que oremos por los reyes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad. Así dice esta versión. ¿Cuántos quieren tener paz y tranquilidad en el día a día? Todos, hermanos, queremos vivir así en paz, ¿verdad? Pero había sido nuestra responsabilidad como iglesia orar por las autoridades de nuestro país. Y no solo por nuestro país, sino por las de todo el mundo, ¿no? ¿Cuántas consecuencias puede traer una mala decisión de una autoridad? No solo de nuestro país, a nivel mundial, hermano. Hay potencias que a la voz del presidente de esos países se pueden lanzar misiles, se pueden lanzar bombas atómicas, cosas tremendas, ¿no?
Hay mucha responsabilidad en estos gobernantes y traerían obviamente consecuencias para toda la humanidad. Nuestro deber había sido orar por las autoridades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren hacerlo? Amén. Que sea parte de nuestras oraciones, hermanos. Pedir. Hoy en día está cierto presidente de turno, mañana o más adelante estará otro. No sabemos. Igual tenemos que orar. Independientemente de que nos simpatice o no nos simpatice, ¿no? Tenemos que orar. Fíjate por qué tenemos que orar, ¿no? En Proverbios 21:1, vamos al libro de Proverbios. Proverbios es un libro de muchos consejos. A su nombre. Gloria. A ver, todas las hermanas, ayúdenos con la lectura de Proverbios 21:1. Todas las hermanitas. Proverbios 21:1. Aquí te vas a dar cuenta en manos de quién está el corazón del rey, el corazón del presidente, en manos de quién había estado. ¿Y quién puede inclinarlo aquí o allá? Vas a ver esto. Fíjate, 21:1 de Proverbios dice, junto a las hermanas, 2 y 3. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Así está el corazón del rey. ¿En la mano de quién había estado el corazón del rey? En la mano de Jehová. Y dice que Jehová lo inclina a donde él quiere. Por eso, nosotros tenemos que pedirle a Dios que guíe a nuestros gobernantes para que la gestión que estén haciendo sea de beneficio para todos los ciudadanos de nuestro país. ¿Cuánto dicen amén? El corazón del rey está en la mano de Dios, dice hermano. Y él lo inclina según él quiere. Por encima de los gobernantes está Dios, hermano. Por encima de cualquier gobierno, sea el gobierno de una potencia mundial, por encima de eso está Dios. Por eso es que tenemos que orar por las autoridades. Bien, ese es un deber que tenemos como creyentes, ¿no? Orar. ¿Tú ya has orado por nuestro presidente? ¿Estás orando por nuestro presidente y por las autoridades que le rodean? Si no lo has hecho, hay que hacerlo, ¿no? Porque así vamos a vivir, como dice, quieta y reposadamente. Eso queremos, ¿no? En el país, que haya quietud, que haya reposo. Y tenemos que orar entonces por ello. Bien. Un segundo aspecto, que hemos dicho, primero hay que orar por las autoridades. Segundo, ¿sabes qué es qué otro deber tenemos como creyentes hacia las autoridades? Es respetar a las autoridades. Pedro lo dice de esta manera, Primera Pedro, vamos ahora a Primera Pedro, a ver, el libro de Primera Pedro. Mientras buscas Primero Pedro, quiero decirte de que la iglesia en sus primeros días y el mismo Señor Jesucristo se desenvolvieron pues bajo autoridades de este mundo que no eran pues justas, no eran correctas, ¿no? Por ejemplo, había un rey en tiempos de Jesús que se llamaba Herodes. ¿Se acuerdan de Herodes? Herodes el Grande, ¿no? Y había varios Herodes, había Antipas, Agripa, porque era una dinastía, una familia, los Herodes, ¿no? Este Herodes, cuando los magos llegaron a visitar Jerusalén y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos, no? Se sorprendió el rey Herodes, dice, ¿cómo? ¿Un rey? ¿Otro rey? Yo soy el rey, ¿no? Pero dijeron, tenía que nacer aquí. Y se enteran un poco, pregunta el rey Herodes, y se entera que Jesús iba a nacer en Belén. El Mesías. Entonces les dice a los magos, no dice que van a hacer en Belén, vayan ustedes, averigüen el lugar, ubiquen dónde está y díganme para que luego yo vaya a adorarle, dijo, ¿no? Herodes. Pero Herodes no quería adorarle. ¿Qué quería hacer con el niño? Matarle. Los magos, siguiendo la estrella, llegan donde está Jesús, encuentran al Señor, le dan sus presentes. ¿Qué presentes le dan los magos a Jesús? Oro, incienso y mirra, ¿no? Le entregan y después los magos
se sueñan que no deben volver por donde Herodes. En sueños Dios les dice, vuelvan por otro camino. Y se van los magos, ¿no? Entonces Herodes, al verse burlado así, dice, no, voy a matar a todos los niños menores de 2 años. Y los hace matar, hermanos, a los niños de Betel. O sea, a este rey Herodes no tenía piedad de los niños, ni de las madres que estaban llorando, sino los hizo matar a los niños. Otro rey Herodes, ¿qué hizo con Juan el Bautista, hermanos amados? Le hizo decapitar. Estos Herodes eran tremendos. Y si te das cuenta, bueno, antes de ir a Pedro, vayamos a Hechos, por favor, a Hechos, capítulo 2. Aquí Hechos 12, vas a ver que aquí Herodes hace también algo que es terrible. Otro crimen, otro asesinato va a ser aquí Herodes. Fíjate, y Hechos, capítulo 12. ¿Dónde estamos? A ver. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 3. Estos Herodes eran tremendos, eran reyes, ¿no? Eran autoridades, eran gobernantes, pero unas autoridades muy injustas. Dice 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey, ¿qué rey, hermanos? Herodes, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada ¿a quién, hermanos? A ver, a Jacobo, hermano de Juan. Jesús, ¿cuántos apóstoles tenía? 12. Uno se suicidó, ¿cómo se llamaba? Judas Iscariote. Pero aquí muere el segundo apóstol, y es Jacobo. ¿Y quién lo mata? El rey Herodes. O sea, estos Herodes, hermanos, estaban llenos de sangre sus manos realmente, de sangre inocente. Desde niños, profetas como Juan el Bautista, y hasta un apóstol, uno de los 12. Y en el versículo 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Lo hace encarcelar a Pedro y está esperando que pase esa fiesta para también hacerle algún daño, ¿no? Quién sabe, matarle también a Pedro. A pesar de Pedro de vivir bajo unos reyes tan malos, fíjate que dice en 1 Pedro, vamos ahora sí a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Honrad, dice, ¿no? ¿Qué significa honrar? Significa mostrar respeto. Honrad, ¿a quiénes, dice, hermanos? A todos. Como creyentes tenemos que mostrar respeto a todos. Honrad a todos, dice. Luego dice, amad a los hermanos, temed a Dios, ¿y qué dice al final? Honrad al rey. O sea, mostrad respeto al rey. Pero el rey Herodes era tremendo, un sanguinario, un asesino de niños, un asesino de profetas, de apóstoles. Pero asimismo, la enseñanza para los creyentes es mostrar respeto al rey. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, ¿esto qué nos enseña, hermanos amados? Nos enseña que a veces puede estar un gobernante que tal vez no está haciendo las cosas bien, o como también puede estar haciéndolas bien, no sabemos exactamente, pero nuestro deber como creyentes había sido mostrar respeto. Por eso dice, honrad al rey. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, como creyentes, no tenemos que dejarnos llevar con algunas corrientes que a veces tienden a insultar a gobernantes, ¿no? A ofenderlos, tratarlos con palabras suaves, en fin. No tenemos que caer en eso. Nosotros como creyentes tenemos que ser diferentes. Pero los gobernadores son malos. Fíjate, Herodes, cuán malo era. Y a pesar de eso, Pedro dice, honrad al rey. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, entonces tenemos 2 deberes ahora como creyentes. 1, hemos dicho, orar por las autoridades. 2, respetar a las autoridades. 3,
Tercer aspecto que el Señor quiere que nosotros nos conduzcamos con relación a las autoridades es para esto vamos a ir a Romanos 13, por favor, todos vayamos a Romanos 13, y aquí es Pablo quien va a hablar. En buena parte que el ministerio de Pablo se desenvolvía predicando el Evangelio, hubieron emperadores romanos, ¿no? Y varios años del ministerio de Pablo, justamente, de Pablo, lo desempeñó mientras había un gobernador llamado Nerón. ¿Y qué tipo de gobernador crees que era Nerón? ¿Era un emperador bueno o malo? Era malo Nerón, ¿no? Para empezar, tenía 17 años, ¿ya? Era hijastro de un emperador llamado Claudio, ¿ya? Le correspondía el reinado como sucesor a su hermano que se llamaba Británico, se llamaba su hermano, su medio hermano, digamos, ¿no? Pero Herodes, al ver que iba a suceder a su papá Británico, lo hace matar a Británico. Entonces, como ya Británico había muerto, ¿a quién le correspondía el reino? Era Nerón. Entonces, de esa manera, Nerón se convierte en emperador. Posteriormente, le hace matar a su mamá. O sea, Nerón era tremendamente sanguinario, ¿no? Y más adelante en Roma, según dice la historia, le prende fuego a Roma, él mismo, porque quería construir un nuevo palacio, ¿ya? Incendia Roma Nerón. Y como todos estaban queriendo ya acusar al emperador, a Nerón, Nerón dice, no, yo no he sido. Han sido los cristianos, dice. Y se desata una tremenda persecución en Roma contra los cristianos. Romanos 13. A pesar de que el apóstol Pablo vivió bajo el gobierno de los emperadores, fíjate que dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿qué es lo que enseñaba Pablo a la iglesia, hermanos amados? Que como creyentes nosotros debemos sumisión y obediencia a las autoridades de gobierno. Como les digo, indistintamente que estas autoridades sean corruptas, malas, ¿no? Porque ya les cuento cómo era Nerón, les he dado ciertos antecedentes, pero aún a pesar de que Pablo vivía en ese tiempo, él enseñaba la sumisión, ¿no? Luego el 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos, ¿no? ¿Te das cuenta? Es seria la cosa, ¿no? Ahora dice el 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Y fíjate que esta frase, servidor de Dios, se repite 2 veces en este versículo. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, dice. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues, nuevamente dice ahí, es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y aquí está uno de los roles de las autoridades de este mundo, ¿no? La autoridad de este mundo está puesta para castigar al que hace lo malo. Entonces, Dios ha permitido que haya autoridades en este mundo seculares, ¿no? ¿Te imaginas si no hubiese, por ejemplo, la policía, que es una autoridad? Hay policías buenos, hay también malos, pero te imaginas si no habría policía en este mundo, nuestra ciudad sería un caos, ¿no? Entonces, Dios ha establecido esto, y nuestra labor es obedecer a las autoridades. Nuestra obediencia siempre tiene que ser, pero marcada por una obediencia en el Señor.
¿A qué me refiero al decir esto? Que no tenemos que obedecer aquellas órdenes que van contra la palabra de Dios. Por ejemplo, en tiempo de Pedro estaban las autoridades religiosas de aquel tiempo, ¿no? Y como veían que los apóstoles predicaban de Jesús y mucha gente les seguía, tuvieron envidia y les llaman, les dicen, ¿no? Les prohibimos, les dijeron, predicar y hablar de Jesús. Eran autoridades ellos. Ahí vemos que, por ejemplo, Pedro y Juan y los apóstoles dijeron, no, es necesario obedecer a Dios, le dice, antes que a los hombres. ¿Bien? Entonces, en ese caso, ellos no obedecieron, porque lo que estas autoridades estaban diciendo era algo que estaba contra la voluntad de Dios. Entonces, nuestra obediencia a las autoridades de esta tierra tiene que estar marcada siempre por la obediencia primero a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Bien, entonces, recapitulando. Nuestros deberes como cristianos hacia las autoridades de este mundo, 1 es orar. 2, respetarles. 3, obedecer en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Bien, el apóstol Pedro también confirma esto, fíjense, vayamos a 1 Pedro a ver nuevamente. 1 Pedro. Capítulo 2 de 1 Pedro, en el versículo 13, dice de esta manera. Fíjate estas primeras palabras. Por causa del Señor, dice. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Oh, fíjate entonces, por causa de Jesús, del Señor, hermano, tenemos que someternos a toda institución humana. Ahí está entrando lo humano, ¿no? Ya sea al rey, dice, ¿ve? Al presidente como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces fíjate que por causa del Señor, hermano, tenemos que someternos a las autoridades. Yo sé que hay una diversidad bien variada, hay gente que simpatiza con un presidente, otros no simpatizan, pero la regla para los creyentes es, hermanos, que por causa del Señor nos sometamos a las autoridades. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, esto lo enseñaron Pedro, lo enseñó Pablo, ¿no? Y el mismo Señor Jesucristo, hermanos, cuando estuvo en esta tierra, dice que una vez se acercaron y le cobraron el impuesto. Ahora, al Señor le correspondía pagar un impuesto, hermano, siendo Él el dueño del universo. ¿Era justo que pague impuesto? No. Y justo a Pedro se le acerca, ¿no? Y tu maestro no paga el impuesto, las 2 dracmas, le dicen. Ese era el monto del impuesto, ¿no? Y le sorprenden a Pedro. Pero Pedro siempre tenía una respuesta, ¿no? Ustedes saben que Pedro era así. No, sí, dice Pedro. Maestro, paga, dicen. Y Jesús le dice ahí, ¿no? A Pedro, dime, Pedro, dice, los reyes de esta tierra, ¿de quién cobran los impuestos? Dice, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le dice, los reyes de esta tierra cobran impuestos de los extraños, pues imposible que cobren de sus hijos, ¿no? Entonces Jesús le dice, luego los hijos estaríamos exentos, les decían. Pero, dice el Señor, ¿no? Para no ofenderles, vamos a pagar el impuesto. Entonces ves que Jesús se somete
a las disposiciones de ese tiempo, de las autoridades de ese tiempo. Se ve dispuesto que se pague impuesto, entonces Jesús se somete. Fíjate que el Señor nunca enseñó rebelión, ¿no? No enseñó a rebelarse, no dijo, a ver, juntémonos. Los judíos esperaban eso. Los judíos esperan que el Mesías sea como Gedeón, como Josué, que agarre, los guíe y salga a la batalla y nuevamente Israel sea una potencia. Cuando vino Jesús, los judíos esperaban eso, ¿no? Que Jesús los libere del imperio romano, pero Jesús no hizo eso. Porque Él vino a librarles primeramente de un poder más tremendo, que era el poder del pecado, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, Jesús en esa oportunidad paga el impuesto. Y no saca de su bolsillo, no le dice, ¿qué le dice a Pedro? Anda al mar, le dice, anda al mar, echa tu anzuelo, vas a sacar un pez, le dice, le abres la boquita y ahí está la moneda para pagar el impuesto. No solamente de mí, sino también de ti, le dice. Pedro va al mar, saca el pez, le abre la boquita, ahí está la moneda. Con eso va a pagar el impuesto. Pero si te das cuenta, Jesús se sometió a las autoridades de esta tierra. Él podía haber dicho, yo soy el Hijo de Dios. ¿Cómo me vas a cobrar impuesto a mí? O como algunos dicen, ¿no? ¿Sabes con quién estás hablando? Te dicen, ¿no? Podría haber dicho eso el Señor. Pero Él siempre fue humilde y eso nos enseñó a todos nosotros, hermanos. La humildad. En otra oportunidad, igual con el tema de impuestos, le querían agarrar por sorpresa al Señor, ¿no? Y se le acerca un grupo de personas y le dice al Señor, a ver, Señor, hay que dar impuesto al César, tributo al César, al emperador romano, ¿hay que dar el impuesto o no hay que dar impuesto? ¿Qué tenemos que hacer? Pero, ¿sabes? Esto le estaban preguntando para tentarle, exacto. Como se dice, para que pise el palito, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque si el Señor decía, no, hay que dar el impuesto, esos políticos que le estaban preguntando, los herodianos eran, esos que estaban ahí, le hubiesen dicho, bien, hay que dar impuesto, pero los judíos le hubiesen dicho, ¿cómo vas a decir que demos impuesto a un imperio que nos está subyugando? ¿No? O sea, si decía sí, tenía el rechazo de los judíos. Ahora, si decía no hay que dar impuesto, los judíos le hubiesen aplaudido, pero los políticos se le hubiesen caído encima. Tú te estás rebelando contra el emperador, le hubiesen dicho. O sea, por sí y por no, Jesús estaba frente a un problema tremendo. ¿Qué responder? Pero ahí viene la sabiduría de Dios, ¿no? Jesús les dice, a ver, tráigame una moneda, les dice. Le traen un denario. El denario era la moneda de aquel tiempo. Y les dice, a ver, ¿de quién es la imagen que tiene la moneda? Y la inscripción, y todos dijeron, la imagen es de César, dijeron, ¿no? Del emperador. Y Jesús les dice, entonces denle a César lo que es del César, y a Dios denle lo que es de Dios. Y con eso salió, pues, les dejó a todos con la boca abierta, porque se libró de un tremendo problema en el que estaban por hacer, como se dice, hacerle pisar el palito, ¿no? O sea, meterlo en problemas. Pero con esa respuesta el Señor les dijo algo, ¿no? Que si tienen que dar impuesto, denlo, les dijo. Lo que es del César, del emperador, denle al emperador. Y lo que es de Dios, denle a Dios. Entonces, nuevamente, el Señor, mientras estuvo en esta tierra, no enseñó insurrección, rebelión, no lo hizo. Él se sometió a lo que disponían las autoridades en ese tiempo, ¿no? Había que dar tributos, hoy también hay que dar tributos, ¿no? Como creyentes tenemos que someter y pagar nuestros tributos, como lo hacemos, ¿no? Pagamos impuesto de la casita, impuesto del carro, todo vamos pagando. Esto del someterse, de estar sumisos a la autoridad de este mundo, también es una tarea de todos los ministros de Dios, ¿no? ¿Cómo sabemos que es una tarea de los ministros de Dios? Porque Pablo le dijo esto a Tito, fíjate, vamos a Tito, a ver. Vamos al libro de Tito. Mientras vamos al libro de Tito, podemos ir recordando
Nuestro deber a las autoridades, número uno, ¿qué hemos dicho? Orar. Luego, respetar y luego obedecer en el Señor, ¿no? Eso es importante. Ahora, todo ministro de Dios debe recordar también estos temas al pueblo del Señor. Y esto Pablo le dice a Tito, fíjate, Tito era un ministro del Señor. Y le dice esto Pablo a Tito, ¿no? Tito 3:1 dice, recuérdales, le dice, o sea, como tú como obrero, Tito, le dice, tienes que recordar a los hermanos que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. O sea, eso le dice Pablo a Tito, ¿no? Tú eres un obrero del Señor, recuerda a los hermanos que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, una labor también de los siervos del Señor, hermanos, es refrescar esto a la iglesia en cuanto a nuestra actitud con los gobernantes de esta tierra. Como les dije, los gobernantes realmente pueden ser a veces muy malos, ¿no? Muy malos. ¿Quién nos enseña algo, que nos enseña acerca del respeto de una persona hacia una autoridad? Es el rey David, hermanos. Nos enseña mucho su vida. David, antes de ser rey, ¿qué era? Pastor de ovejitas era, ¿no? Era un pastor. Entonces andaba con su cayado, su bastón, ¿no? Su onda ahí, y con sus ovejitas andaba. Así era David. Ya. Sucede que en aquel tiempo Dios establece a un rey. ¿Quién era el rey mientras David era pastor? ¿Quién era el rey? Saúl era el rey. Pero Saúl desobedece a Dios, hermano. Y Dios dice, ya no va a ser más rey, ya lo desecha. ¿Y a quién le elige como rey nuestro Dios? ¿A quién le elige? A David. Mientras el rey Saúl vivía, David es ungido como rey. Ojo, estoy diciendo que el rey Saúl vivía, pero David ya es ungido como rey. Ahora David podía decir, bueno, a mí me corresponde reinar, ¿no? A ver, nos derrocaremos aquí a Saúl. Podría haber pensado eso. Me corresponde, ya me han ungido. Mira, el aceite me está chorreando ahorita, ¿no? Y David, pues, tenía un ejército así. Bueno, veamos la historia un poquito, ¿no? Pero David no hizo eso, se quedó así. Saúl ya se va enterando. David tocaba el arpa, ¿no? Era parte del palacio. Pero Saúl se entera de que su sucesor ya estaba ungido. Entonces Saúl quiere matarlo a David. Quiere matarlo. Busca matarlo. Dice que estaba tocando el arpa de una oportunidad. Agarró la lanza y la lanzó. David tuvo que esquivar. Y después David tuvo que escapar. Porque Saúl estaba resuelto a matarlo, hermanos. Pero en ningún momento David, ya ungido como rey, dijo, iré y voy a derrocar a Saúl. No le pasó eso por la cabeza. Ahora, más bien David estaba escapando. Se hizo de un ejército ya fuera de la realeza. Tenía un ejército David, donde sobrevivían, digamos, ahí, tomando botines de varios lugares, ¿no? Y Saúl, en una oportunidad, se entera de que David está en cierta región y dice, ahora es mi oportunidad, lo mataré aquí a David. Y va con todo su ejército Saúl, con el objetivo de matar a David. David está escapándose, no quiere confrontarle a Saúl, no quiere pelear. Eso nos enseña el respeto que David tenía, ¿no?, por el rey. Aunque el rey estaba desechado y él ya había sido ungido, él nunca buscó derrocar a Saúl. David está escapando y se mete a una cueva con sus soldados. Están en una cueva ahí. De pronto Saúl está persiguiéndolos, no encuentra nada, dice que ve un rebaño ahí. Y el rey Saúl ve la cueva, dice, y bueno, aquí me sentaré un rato a descansar. Se sienta Saúl a la entrada de la puerta, no sabiendo que quién estaba ahí adentro. David, con sus soldados,
Y Saúl se sienta ahí en la puerta descansando y sus soldados le dicen a David, esta es tu oportunidad, le dicen. Vas ahorita, lo matas a Saúl o lo matamos y listo, ya no tienes más enemigos, le dijeron. Se acabó, ya no vas a vivir huyendo. Pero David, ¿qué hace, hermanos amados? No hace lo que dicen ellos. Pero sí hace lo siguiente, se acerca sigilosamente, Saúl está dándole la espalda, se acerca con su espada a David y corta el borde de su manto. Tan fina era la espada seguramente que le corta el manto. Y se va más atrasito, Saúl ni cuenta se da, se para Saúl, avanza unos pasos más y David sale a la puerta, le dice, Rey Saúl, le dice, hoy Dios te ha entregado en mi mano, yo podía matarte, le dice. Y aquí está la prueba, le muestra el trozo de su manto. Aquí está la prueba, yo podía matarte. Pero ¿cómo yo voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Así textual, dice, hermanos. Vamos a verlo eso. Primera Samuel. Vamos a 1 Samuel 24. Entonces, ahí vemos cómo David respetaba al rey, ¿no? Inclusive siendo desechado y habiendo sido ungido rey, no se atrevió a hacerle algún daño. Inclusive Saúl estaba persiguiendo para matarle, pero no le hizo daño, ¿no? Entonces, en el 24, dice esto, fíjense, 24:10. Le dice, ustedes me ayuden leyendo, por favor. 1 Samuel 24:10, 2 y 3. He aquí, contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Él le dice, me han dicho que te mate cuando estabas en la cueva, pero yo no hice eso, ¿no? Entonces le muestra ahí el pedazo de su manto. Saúl se da cuenta, ¿no? se da cuenta que ha hecho mal, ¿no? Y en el versículo 17 dice, Saúl le dice a David, ¿no? Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Saúl se siente avergonzado, ¿no? Bueno, se va Saúl, David también continúa, pero al poco tiempo Saúl nuevamente piensa en matarlo a David. Por segunda vez. Y le dan noticia dónde estaba David, porque David estaba escapando, te cuento. Dormía una noche aquí, al día siguiente dormía en otro lugar, sí estaba escapando de Saúl. Y le dan noticia, dice, aquí estás, aquí David. Y Saúl otra vez va con su ejército, queriendo matarlo a David. Y dice que están ahí buscándolo, llega la noche, todos tienen que dormir, el ejército de Saúl se pone a dormir, ahí Saúl se recuesta, en eso, viendo las estrellas, ¿no? Los hoteles de aquel tiempo eran 1000 estrellas, dormías viendo todo así. Entonces, Saúl está ahí durmiendo, ahí está su general Abner, ¿ya? Y en su cabecera estaba la lanza de Saúl y una vasija de agua. David ve y desciende con un soldado hasta el campamento, están durmiendo todos y empiezan a acercarse a Saúl, David con uno de sus soldados, ¿ya? Y cuando llegan donde Saúl, ahí su soldado le dice a David, esta es nuestra oportunidad.
déjame ahí con esta lanza, yo lo voy a clavar a Saúl, no le voy a dar segundo golpe, en un solo golpe lo mato. Y otra vez David dice, no puedo yo levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Ese era el respeto que tenía, hermanos, David hacia el rey. Más bien, ¿qué hace Saúl? Agarra la lanza, agarra la vasija y se van con el soldado. Se alejan a una buena distancia y empiezan a gritar, ¿no? Le hablan al general, al Abner, le dicen. Abner, ¿por qué no has cuidado al rey? Le dicen. Han entrado a matar al rey y tú no le has cuidado. Y ahí David le muestra, no, miren, aquí está la prueba. Aquí está la lanza de Saúl y está la vasija de donde el rey toma agua. Entonces, Saúl le escucha a David, eres tú, David, hijo mío, dice, y llora, ¿no? Saúl. Pero eran unas lágrimas, hermanos, como se dice, eran lágrimas de cocodrilo, porque siempre lloraba, oh David, me has perdonado la vida, decían. Pero seguía persiguiéndolo. Pero ahí vemos, hermanos, y David les dice, no, a ver, que venga un soldado y se lo lleve estas cosas porque son del rey. Y Saúl se da cuenta de que en realidad David no quería hacerle ningún daño a él, pero sí Saúl quería matarlo. Pero esto nos muestra, amados hermanos, de que, y eso está acá en 26, a ver, primero Samuel 26, anda a ver unas páginas más adelante. ¿Qué le dice Saúl cuando David ya le muestra la prueba de que podía matarle? En el 26-21, ustedes léanlo por favor, 26, 21 y 22, 2 y 3. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, que ningún mal haré, porque mi vida ha sido estimada, preciosa hoy a tus ojos. Y aquí yo he hecho neciamente y errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Entonces, esto nos muestra, hermano, cuánto respeto tenía David al rey. El rey realmente estaba obrando mal, ¿no? Queriendo matarle. David tenía la oportunidad de matarle, y ¿sabes qué hubiese ocurrido si Saúl moría? De inmediato, ¿a qué posición iba a ser trasladado David? De pastor iba a volverse él en rey. Pero él no extendió su mano todo el tiempo, y David fue después siendo perseguido por Saúl. Saúl no paraba de perseguirlo. Un ratito lloraba, oh David, decía, no, hijo mío, decía, me has perdonado la vida, oh, decía, ¿no? Pero pasaba el tiempo y seguía con esa intención de matarle. Hasta que se produjo una batalla de Israel contra los filisteos, ahí sale Saúl a pelear contra los filisteos, y en esa batalla muere Saúl, mueren sus hijos también, entre ellos Jonatán, ¿no? Se entera David de que Saúl ha muerto, y el rato no dice, ahora es mi oportunidad, yo voy a ser el rey. No dice, hermanos, porque en el corazón de David no había eso. Le dice a Dios, Señor, ¿quieres que suba a alguna ciudad de Judá? Dios le dice, sí, subí. ¿A cuál ciudad, Señor? A Hebrón, le dice. Entonces sube David con sus hombres, y en Hebrón los de Judá le hacen rey. Pero fíjate que David no subió al poder por su fuerza, no subió al poder porque quiso darle un golpe de estado, como se llama, a Saúl. No hizo eso. Eso nos enseña la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bien, entonces, nuestra tarea, hermanos, como creyentes, es esa: orar por nuestras autoridades, respetar a nuestras autoridades. Fíjate cómo respetó David a Saúl, ¿no? Someternos y obedecer en el Señor a las autoridades. Fíjate que el Señor Jesucristo mismo se sometió al pagar impuestos a las autoridades, ¿no? Hay más deberes, hay más, pero vamos a
dejar ahí nuestra enseñanza de hoy. Como creyentes debemos sujeción en este mundo a las autoridades. En la iglesia, la Biblia dice textualmente, ¿no? Obedecer a vuestros pastores. Debemos sujeción y obediencia a nuestros pastores, ¿no? En la familia, como hijos, ¿a quiénes debemos obediencia y sujeción? A nuestros padres, ¿no? Eso dice Efesios. Y en el mundo, los que tenemos, trabajamos en un lugar donde hay jefes, debemos sujeción y obediencia a nuestros jefes. Esa es, hermano, la conducta de un cristiano con relación a las autoridades. Los jefes, dice, a veces pueden ser malos, eso dice Pedro, pero a pesar de ello, tenemos que mostrar respeto y sujeción. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Quisiera orar con todos ustedes por nuestros gobernantes y por esta situación que estamos atravesando acá en Bolivia, que es muy difícil, muy crítica, humanamente tal vez es muy complicado salir de esta situación, pero Dios puede hacer, hermanos, un milagro y obrar en su grande misericordia. ¿Cuánto dicen amén? Dios puede tocar corazones. Hemos visto que el corazón del presidente está en las manos de ¿quién hemos visto? De Dios, hermano. Y Él puede inclinar aquí o allá según Él desee. Recuerda que una vez Nehemías oró por el gobernador, el rey de ese tiempo, para poder viajar a Jerusalén. Dios le escuchó y tocó el corazón del rey. Recuerda que Esther, en una oportunidad, cuando el mismo rey Asuero había decretado la muerte de los judíos, Esther y los judíos oraron por esto, inclusive ayunaron, y el rey accedió a la petición de Esther, ¿no? Entonces, las oraciones que hacemos por las autoridades, Dios las responde, hermanos. Señor amado, convenidos con los hermanos en esta mañana, queremos pedirte por nuestros gobernantes. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.